Este sería el primero de dos videos explicativos que voy a incluir respecto al tema, perdón, de isoyetas. Es un tema que tiene que ver con precipitación areal, ¿de acuerdo? Ya vimos el primer método que tenía que ver con polígonos de Thyssen. Y ahora la idea es explicar el segundo método de obtención de precipitación areal, pero esta vez a través de isoyetas o isovalores. Es importante tener en cuenta que, como el método de polígonos de Thyssen, el método de isoyetas nos sirve para poder generar una precipitación o obtener una precipitación areal como resultado de la ponderación de estaciones climáticas, en este caso estaciones de precipitación, que tienen influencia dentro de la cuenca en estudio. Esas estaciones de precipitación, en este caso, porque recordemos que polígonos de Thyssen se puede también usar para obtener, por ejemplo, temperatura areal, ¿sí? O cualquier otro parámetro climático de forma real. Pero vamos a asumir que lo que queremos obtener es precipitación areal. Entonces, simplemente estamos ponderando en función a pesos que tiene cada una de esas estaciones dentro de la cuenca. No quiere decir que estaciones que estén por fuera no puedan influir dentro de la cuenca. Al igual que en polígonos de Thyssen, en el método de las isoyetas, también las estaciones que están por fuera de la cuenca pueden influir dentro de la cuenca en estudio. Lo primero que tendríamos que eh, revisar es qué es una isoyeta. Y una isoyeta no es otra cosa que una isolínea. O sea, isoyeta o isolínea o isovalor, ¿cierto? Esa isoyeta o isovalor pues no es otra cosa que algo muy similar a lo que nosotros entendíamos en topografía como curva de nivel, solo que en este caso no estamos llamando a la variable de altitud como variable principal, sino estamos llamando a la precipitación como variable en estudio o variable principal en este caso. Entonces los puntos sobre el trazado de esa línea isovalor no van a ser puntos de igual altura sobre el nivel del mar, sino puntos de igual valor de precipitación. ¿Sí? O sea, todos los puntos sobre esa línea isovalor van a ser puntos de igual valor de precipitación. ¿Cuál sería la diferencia con los isovalores o isoyetas o isolíneas topográficas? Pues que los valores, cada uno de los valores sobre esas líneas isovalor realmente se pueden constatar en campo que tienen la misma altitud. O sea, ustedes pueden realmente verificar que cada uno de esos puntos sobre la línea isovalor tienen ese valor de altitud, incluso contrarrestándolo, yendo a campo y verificando a través de un GPS o cualquier otro método para verificar que realmente tiene esa altitud, ese punto sobre esa línea isovalor. En cambio, en el trazado de un isovalor o de una línea isovalor o una isoyeta climática, ustedes no pueden verificar eso en campo. ¿Por qué? Porque pues no hay una estación climática o algo que me determine que este punto o el otro o aquel sobre esa línea isovalor realmente tiene el valor de, por ejemplo, 20 milímetros mensuales que une al punto A o inicial y al punto B o final como límites de esa línea isoyeta. Entonces, al explicar esto último, estoy, digamos que, tratando de decir que se trata de un método muy subjetivo. Y es un método subjetivo porque yo puedo realmente hacer ese trazado de manera o a criterio propio. ¿Sí? Entonces yo me puedo guiar, por ejemplo, si hay una montañita
entre ese punto A y ese punto B como punto inicial y final de la isoyeta, pues yo puedo asumir que, y si constato que definitivamente en esa montaña y verifico que en esa montaña tengo bajísimos niveles de pluviosidad y la isolínea tiene datos o es una isolínea de un valor alto de precipitación, pues voy a esquivar la montaña. Y eso lo puedo hacer de manera subjetiva y lo puedo hacer a criterio propio. Mientras que en una construcción de polígonos de Thyssen ustedes no pueden hacer eso. Por esa razón, el método de las isoyetas se utiliza, digamos, o puede ser utilizable en zonas que tengan mucha diferencia topográfica al interior de la región estudio, digamos, de la zona estudio. Entonces, si es una cuenca con muchísimas diferencias de nivel, de altura, de altura topográfica, yo puedo usar el método de isoyetas. No quiere decir que no lo pueda usar en zonas planas. Lo que pasa es que el método de los polígonos de Thyssen no puede ser usado en zonas montañosas. En cambio, las isoyetas sí. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia fundamental entre cuándo usar uno u otro método. Ahora bien, digamos que en cuanto a la periodicidad o digamos el delta t, el espacio temporal de uso de las isoyetas, pues es el mismo de los polígonos de Thyssen, ¿no? Eso no cambia mucho. Ahí lo único que estamos diciendo básicamente es que si yo saco precipitación areal mensual por polígonos de Thyssen, pues también lo puedo hacer por el método de isoyetas. Entonces simplemente voy a usar o voy a obtener, digamos que isoyetas mensuales o anuales o semanales, lo que yo quiera, al igual que lo hacía con polígonos de Thyssen. Ustedes por el método de polígonos de Thyssen pueden hallar una precipitación, vamos a hallar la precipitación anual para el mes de enero. Pues lo mismo podemos hacer para el método de isoyetas. Ahí no cambia absolutamente nada, ¿de acuerdo? Aquí vemos algunas isoyetas de algunas regiones, por ejemplo, estas son isoyetas de España, son isoyetas anuales de España, algunas construidas a través de ArcGIS, pero la diferencia, o digamos la particularidad de hacerlas en ArcGIS es que al hacer isoyetas en ArcGIS, da igual que si ustedes proyectaran polígonos de Thyssen, ¿sí? O sea, la precipitación areal debería de darles demasiado parecida al ser usada método de isoyetas o polígonos de Thyssen en una zona plana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ArcGIS no les maneja esa subjetividad de la que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, al no poderse garantizar esa subjetividad, ese criterio propio de ustedes, pues termina siendo un método también puramente geométrico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usan isoyetas a través de ArcGIS, es como si usaran polígonos de Thyssen. Ahí no cambiaría absolutamente nada. Lo único es que simplemente usan el método de isoyetas. Estas son las isoyetas mundiales, ¿sí? Ahí se puede evidenciar fácilmente, digamos que en toda la zona ecuatorial, pues básicamente es donde vamos a tener los mayores niveles de pluviosidad. Y en la zona no sahariana, pues podemos observar zona semiárida, ¿no? Toda esta zona pues es bastante árida, o sea, quiere decir que los valores de evaporación o evapotranspiración son mucho mayores o mayores que los valores promedio de precipitación, ¿vale? Acá algún otro ejemplo de trazo de isoyetas. Y acá podemos empezar a ver lo que es la construcción de esas isoyetas. Fíjense en este ejemplo, estos valores son valores de precipitación mensual, ¿sí? Y cómo trazamos, por ejemplo, una isoyeta. Por ejemplo, la de 40. La de 40, ¿por dónde iría? ¿Por dónde trazaríamos la línea isovalor de 40 milímetros de precipitación mensual? Pues seguramente no va a estar trazada entre la de 16 y la de 28, ¿no? Porque ahí no está 40.
tampoco entre 28 y 37 o 38, ¿cierto? Pero seguramente sí va a pasar entre 37 y 68, más pegado a 37 que 68. Y también esa misma línea va a pasar cerca a 38, más pegado a 38 que 75, ¿cierto? Entonces ahí podríamos trazar una línea isovalor. Y así el resto, ¿no? Así el resto de líneas isovalor. Esto lo vamos a ver en el segundo video, ya la construcción exacta de esas líneas isovalores. Al final, ¿qué se obtiene? Pues esto. Y si ustedes se fijan, tienen todas las isoyetas, ¿cierto? Y el objetivo primordial es ubicar estas áreas entre isoyetas, porque al final lo que ustedes hacen es multiplicar el valor de las áreas entre isoyetas por la precipitación promedio entre esas dos isoyetas. O sea, esta área, por ejemplo, entre isoyetas, por 50, que sería el promedio entre la isoyeta de 40 y la de 60, ¿sí? Y hacen así todas, precipitación por área, más precipitación por área, más precipitación por área, todo sobre área total, ¿no? Es la misma formulita que usábamos en el método de los polígonos de Thyssen para hallar finalmente la precipitación areal. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta una excepción, y es que esa área entre isoyetas, en el caso de la última isoyeta, la anterior al límite de la cuenca, el área sería entre esa isoyeta y el límite de la cuenca. A eso nos referiríamos con área entre isoyetas ya en los límites. Y cuando tenemos eso, entonces multiplicamos esa área por la precipitación, en este caso no entre isoyetas, sino por el último valor de precipitación antes de llegar al límite. Esa sería la única excepción. De resto, sí es área entre isoyetas por promedio entre las dos isoyetas. Y de esa forma obtenemos las isoyetas o la precipitación obtenida a partir del método de isoyetas, precipitación areal, que recordemos es usada en zonas montañosas, puede ser usado en zonas planas, pero el resultado sería muy similar al de los polígonos de Thyssen, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, o esa sería la diferencia fundamental. Los polígonos de Thyssen no pueden ser usados en zonas montañosas. En cambio, las isoyetas sí pueden ser utilizadas en zonas planas, pero se usan mucho en zona montañosa.